Si en el primer libro, de mala gana en el fondo, dábamos por hecho que el propio cuerpo era una simple representación del sujeto cognoscente, al igual que los restantes objetos de este mundo intuitivo, ahora nos queda claro que, en la conciencia de cada cual, la representación del propio cuerpo se diferencia de todas las otras, por lo demás enteramente iguales a esta, en lo siguiente. El cuerpo se presenta a la conciencia de un modo radicalmente distinto que se designa con la palabra voluntad, y precisamente este doble conocimiento que tenemos del cuerpo nos informa sobre sí mismo, sobre su hacer o moverse por motivos, así como también sobre su padecer debido a influencias externas. En una palabra, nos informa no sobre lo que es en cuanto a representación, sino amén de eso, o sea, sobre lo que es en sí, una información que no tenemos directamente sobre la esencia, el hacer y el padecer de todos los demás objetos reales. El sujeto cognoscente, debido justamente a esta peculiar relación con un cuerpo que para él, considerado al margen de dicha relación, no deja de ser una representación como las demás, es un individuo. Mas la relación en virtud de la cual el sujeto cognoscente es un individuo se da solo entre él y una sola entre todas sus representaciones, respecto de la cual tiene conciencia no solo como una simple representación, sino que al mismo tiempo de un modo radicalmente distinto, o sea, en cuanto una voluntad. Pero si hace abstracción de esa peculiar relación, de ese doble y enteramente heterogéneo conocimiento de lo uno y lo idéntico, entonces esa unidad, el cuerpo, es una representación como todas las demás. Así pues, para orientarse a este respecto, el sujeto cognoscente ha de asumir o bien que lo distintivo de esa singular representación radica en que su conocimiento solo mantiene esa doble relación con respecto a dicha representación y solo en este único objeto intuitivo se le franquea su comprensión de dos maneras al mismo tiempo, mas ello no se debe a una diferencia entre este objeto y todos los demás, sino solo a una diferencia de la relación mantenida por su conocimiento con este único objeto. O bien ha de asumir también que este objeto es esencialmente distinto de todos los demás, el único entre todos ellos que es al mismo tiempo voluntad y representación, mientras que el resto son en cambio mera representación, simples fantasmas, y por lo tanto su cuerpo es el único individuo real en el mundo, esto es, la única manifestación de la voluntad y el único objeto inmediato del sujeto. Que los demás objetos, considerados como simple representación, son iguales a su cuerpo y como éste llenan el espacio, entre paréntesis, en cuanto éste mismo solo está disponible como representación, y también actúan como él dentro del espacio, es algo ciertamente demostrable por la ley de causalidad, cierta a priori para las representaciones, que no admite efecto sin causa. Pero dejando aparte que a partir del efecto solo cabe deducir una causa en general y no una similar, con ello seguimos estando en el ámbito de la mera representación, único para el que vale la ley de la causalidad, y más allá del cual no puede llevarnos dicha ley. Pero como ya se dijo en el libro precedente, el auténtico sentido de la pregunta sobre la realidad del mundo externo es si los objetos conocidos por el individuo solo como representación son, sin embargo, como su propio cuerpo, manifestaciones de una voluntad. Negar esto es el parecer del egoísmo teórico, el cual toma por fantasmas todos los fenómenos salvo a su propio cuerpo, tal como el egoísmo práctico hace exactamente lo mismo en sentido práctico, al considerar y tratar solo a la propia persona como algo real, mientras que considera y trata al resto como simples fantasmas. El egoísmo teórico nunca es rebatible mediante pruebas, si bien en la filosofía no ha sido utilizado formalmente, sino como un sofisma escéptico, esto es, como una ilusión. En cambio, como convicción seria únicamente puede hallarse en los manicomios y, por lo tanto, frente a ella no se precisa tanto una prueba como un tratamiento. Por ello dejaremos de tenerlo en cuenta, considerándolo únicamente como el último baluarte del escepticismo, que siempre es polémico. Nuestro conocimiento invariablemente vinculado a la individualidad y a la limitación implícita en ella comporta necesariamente que cada cual pueda ser solo uno.
pero en cambio pueda conocer todo lo demás, siendo esta limitación la que genera la necesidad de la filosofía. Nosotros, que gracias a la filosofía nos esforzamos por ampliar las fronteras de nuestro conocimiento, contemplamos el argumento escéptico del egoísmo teórico expuesto aquí como una fortaleza fronteriza que fuera inexpugnable, pero cuya guarnición tampoco pudiese abandonarla, con lo cual cabe pasar por delante y dejarla atrás sin peligro. Una vez convertido en evidencia ese doble conocimiento, dado de dos maneras plenamente heterogéneas, que tenemos de la esencia y el hacer de nuestro propio cuerpo, lo utilizaremos a continuación como una clave para la esencia de cualquier fenómeno inscrito en la naturaleza y enjuiciaremos a cualquier objeto que no sea nuestro propio cuerpo, no de esa doble manera, sino tan solo como representaciones dadas a nuestra conciencia justamente por analogía con ese cuerpo, y por ello asumimos que tal como dichos objetos son, por un lado, representación al igual que ese cuerpo, homologándose así con él, también son por otro lado, si se deja al margen su existencia como representación del sujeto, aquello que sigue permaneciendo conforme a su esencia íntima, y ha de ser lo mismo que llamamos en nosotros voluntad. Pues, ¿qué otro tipo de existencia o realidad deberíamos atribuir al resto del mundo corpóreo y de dónde cabe tomar los elementos que lo componen? Al margen de la voluntad y la representación no hay nada que nos sea conocido ni nos resulte pensable. Si queremos atribuir al mundo corpóreo, que solo se halla inmediatamente en nuestra representación, la mayor realidad que nos es conocida, hemos de conferirle la realidad que para cada cual tiene su propio cuerpo, pues ello es lo más real para cada uno de nosotros. Pero si analizamos la realidad de ese cuerpo y de sus acciones, al margen de que se halla nuestra representación, no encontramos ahí nada más que la voluntad, con lo cual se agota su propia realidad. En ninguna otra parte podemos hallar alguna otra realidad para atribuírsela al mundo corpóreo. Así pues, si el mundo corpóreo debe ser algo más que nuestra mera representación, entonces hemos de afirmar que, al margen de la representación, o sea, en sí y según su esencia más íntima, es aquello que hallamos inmediatamente en nosotros mismos, como voluntad. Digo conforme a su esencia más íntima, pero antes de nada hemos de aprender a conocer más de cerca esa esencia de la voluntad, para saber distinguirla de lo que no pertenece propiamente a ella misma, sino a su fenómeno, que tantas gradaciones tiene. A esta gradación corresponde verbigracia el hallarse acompañado de conocimiento y el verse determinado condicionalmente a través de él por motivos. Como veremos a continuación, esto no pertenece a su esencia, sino simplemente a su más clara manifestación como animal y ser humano. Por eso, si yo afirmo que la fuerza que arrastra una piedra hacia la tierra es, conforme a su esencia, o sea, en sí y al margen de toda representación, voluntad, a este aserto no se le imputará la demente opinión de que la piedra se mueve conforme a un motivo conocido, porque en el hombre aparece así la voluntad. Nota al pie. No coincidimos en modo alguno con Bacon de Berulamio, cuando sostiene, entre paréntesis, sobre el aumento de las ciencias, libro 4 hacia el final, que todos los movimientos mecánicos y físicos de los cuerpos tienen lugar tras una percepción previa en esos cuerpos, si bien una censura de la verdad también da pie a este falso aserto. Otro tanto ocurre con la afirmación de Kepler, en su tratado sobre el planeta Marte, relativa a que los planetas habrían de tener conocimiento para trazar tan correctamente sus órbitas elípticas y acompasar la velocidad de su movimiento, de manera que los triángulos de la superficie de su órbita sean continuamente proporcionales al tiempo en que recorren su base. Pero ahora queremos examinar con más detalle y claridad, fundamentándolo y desarrollándolo en toda su extensión. Nota al pie. Remito aquí al capítulo 19 del segundo volumen, lo que se ha expuesto hasta aquí de un modo provisional y genérico.